Vamos a empezar la clase. Buenas noches a todos. Bueno, hoy tenemos la oportunidad, y realmente es una hermosa oportunidad, de tener en nuestra clase al profesor Salvador Minuchin. También está la licenciada Emma Genijovich, codirectora del Minuchin Center for the Family de Nueva York. Y bueno, presentar al profesor Minuchin es presentar en realidad algo así como una parte muy grande de la terapia familiar en el mundo. Realmente, que presentar al profesor Minuchin es como presentar a una parte muy grande de la terapia familiar en el mundo. Es decir, desde los comienzos prácticamente fue uno de los pioneros de todo esto, que hoy ya es para nosotros común y es común en muchos lugares del mundo. Pero cuando esta primera aventura empezaba por allá en los años 50, 60, él estaba entre las pocas personas que se dedicaban a esa actividad. Bueno, no hay mucho más que decir porque la mayor parte de ustedes conocen su historia, muchos de sus libros y sus trabajos, así que los vamos a dejar con él. Hoy va a dar la clase. Buenas noches. En realidad ustedes no conocen mi historia. Mi historia incluye periodos en la universidad en que me tomaron preso. Mi historia incluye muchas cosas que no son parte de esta conferencia. Cuando me encuentro con un grupo que es con tantas caras jóvenes, me acuerdo que yo soy ya una persona vieja. Y una de las cosas que quiero que sepan es uno se tiene que presentar, antes de presentar el contenido de mi conferencia, uno tiene que presentarse a sí mismo. Yo tengo 76 años, quiere decir de que soy conservador. Cuando uno llega a mi edad, uno quiere mantener ciertas cosas, ¿cierto? Como Falú dice, si va yendo despacio para quedarse un poco más. Bueno, yo también me voy yendo despacio para quedarme un poco más. ¿Qué es lo que... mi historia profesional es una historia... me recibí de médico en la Argentina en el 47, cuando muchos de sus padres eran jóvenes. Y entonces volver aquí a la Argentina es una situación interesante, emocional. Me fui de la Argentina en el 48 y no volví mientras había una dictadura militar, y eso duró muchísimo tiempo. Creo que no volví por 25 o 30 años. De manera que es un placer volver acá y entrar en este edificio y encontrarse con un fervor estudiantil, político, que se asemeja al fervor político de muchos años atrás, y que comparado con las situaciones de las universidades americanas es completamente distinto. Las universidades americanas son más dirigidas, son un poco más estériles y no hay una relación política del estudiantado. Ahora, dije que voy a hablar sobre la terapia familiar y quería decirles un poco de cómo creció esto, y si tengo tiempo voy a decirles un poco también de cómo se usa la terapia familiar con las clases marginales, el trabajo con las clases pobres en los Estados Unidos. La terapia familiar comienza en 1956, si uno quiere hacer una cosa precisa. Apareció un artículo de Don Jackson en el que
Él decía, el individuo no existe. El individuo sin contexto es un proceso imaginativo. En realidad, todo individuo vive en un contexto y el contexto más significativo es la familia. Y en ese artículo, él en realidad presentó casi todas las fundaciones teoréticas que después hicieron la terapia familiar. Pero lo que es interesante es que mientras ese artículo tiene, desde un punto de vista teórico, las cosas que después se desarrollaron, desde un punto de vista clínico, él era un analista y él continuaba siendo un analista, y entonces teníamos una fundación teórica y una práctica psicoanalítica. En Nueva York había un analista de chicos, Nathan Ackerman, que de ser un analista de niños empezó a trabajar también con las madres de estos niños, después empezó a hacer terapia de grupo con los padres de estos niños, y después se le ocurrió que si trabajaba con los niños, si trabajaba con las madres de los niños y trabajaba con los padres de los niños, a lo mejor no se necesitaban 4 terapistas para hacer eso, y a lo mejor si uno hacía eso, la información que uno tenía no era una información compleja. Entonces él empezó a hacer terapia familiar, que en el sentido de él era poner a toda la familia junta y verla, pero él continuó siendo un psicoanalista neofreudiano, de manera de que ahí teníamos una práctica de terapia familiar y una conceptualización psicoanalítica. Él veía a 4 personas que eran miembros de una familia, pero las veía como entidades individuales que se complementaban. Todo ese proceso empieza en un periodo en que el psicoanálisis está siendo desafiado desde adentro y desde afuera. Desde adentro empieza a ser desafiado por las corrientes culturalistas del psicoanálisis. Abraham Gardiner, Karen Horney, Fromm y sobre todo Harry Stack Sullivan, que introduce en la escuela psicoanalítica una conceptualización interpersonal en el que el psicoanalista y el paciente se ven en una relación de mutualidad y de influencia de los unos a los otros. Entonces, la terapia familiar, dentro de los pioneros de la terapia familiar, 3 de las personas que empiezan a hacer una conceptualización teórica de la terapia familiar vienen de esa corriente psicoanalítica neo-freudiana. Nathan Ackerman era de la Escuela de Colombia, que es una escuela neofreudiana, donde estaban Rado, Gardiner, Erik Erikson. Jackson venía de la escuela de Sullivan, yo venía también de la escuela de Sullivan, de manera de que de ahí salen 3 de los pioneros que empiezan a hacer terapia familiar. Otra de las corrientes de desafío a la hegemonía freudiana de ese periodo vienen de las escuelas de hipnosis, fundamentalmente Milton Erickson, y uno de los alumnos de Milton Erickson, interesante, carismática, un poco como un brujo, verdaderamente parecía un brujo, y cuando uno lo veía hacer hipnosis,
Era un brujo sabio, benigno, pero brujo. Y él atacaba la posición freudiana del inconsciente como un repositorio de instintos, y él decía que el inconsciente es un box, un cubo negro, en el cual se encontraban recursos. La cuestión era cómo el terapeuta podía encontrar recursos de expansión de la vida del paciente. Y eso era un ataque directo al inconsciente psicoanalítico. De esa corriente viene Jay Haley, que es uno de las figuras más importantes de la escuela de terapia familiar. Primero quiero preguntarles si esos nombres resuenan o no. ¿Sí? Ok, entonces estamos juntos. Está bien. Bueno. En realidad, yo veo de una forma pictórica a la terapia familiar saliendo de dos figuras que fueron figuras carismáticas e interesantes. En el oeste del país, de Norteamérica, en California, está Bateson. Bateson es un hombre alto, con 5 o 6 codos, angular, que es un don inglés, un antropólogo que no cree en el cambio, una persona extremadamente intelectual que no conoce gente. Entonces él es Don Quijote. Él ataca molinos de ideas. No le importa si en los molinos hay gente o no hay gente. En Nueva York está Nathan Ackerman, que es chiquito, gordo, le gusta tomar y le gustan las mujeres, y él claramente es Sancho Panza. Y Ackerman es un clínico y Bateson no es un clínico. Bateson es un antropólogo, y es interesante porque el grupo con quien Bateson empieza a hacer sus estudios de comunicación, de delfines, y cómo los perros se señalan unos a los otros cuando pelean y cuando juegan, el grupo que trabajó con él está formado por Bateson, que es un antropólogo inglés, por Jay Haley, que es un bachiller, tiene una maestría en ciencias de librería, y Wickland, que es una persona que está interesada en estudiar películas chinas. Ese es el grupo que crea uno de los pensamientos más interesantes, revolucionarios, de toda la escuela cibernética. Y en realidad es interesante porque, no sé si ustedes leyeron, Bateson tiene una hija, Catherine Bateson, que escribió un libro sobre la vida de sus padres. La madre era Margaret Mead, el padre era Bateson, y el libro se llama Con los ojos de una hija. ¿Conocen ustedes ese libro? ¿No? Es extremadamente interesante, porque es interesante la figura que ella muestra de Bateson, y ella en realidad dice que Bateson, la gente le resultaba molesta a él. Entonces, cuando yo fui a Palo Alto en el 59 para mirar cómo Bateson, me interesaba entonces, es el centro más importante de la terapia familiar, estaba Virginia Satir, Bateson y Jackson, que eran 3 figuras importantes. Yo fui a visitarlos y quise ir a ver cómo Bateson entrevistaba a familias.
Y Jay Haley me dijo, te vas a aburrir, no vayas a verlo a él. Él se pone frente de las personas y ellos hablan y él escribe. Porque él tenía mucha preocupación de producir cambio, porque como todo antropólogo, los antropólogos están preocupados de que si producen cambio, no saben la dirección del cambio. Entonces es importante entrar en una cultura con mucho respeto. Entonces yo no fui a escucharlo, a verlo a Bateson, y fui a verla a Virginia Satir, y después le fui agradecido a Jay Haley por toda mi vida, porque Virginia Satir era una persona extremadamente interesante, carismática, alta, una valquiria, rubia, que hacía una terapia que fundamentalmente era una terapia basada en procesos de comunicación. Ahora, estos dos grupos, el de Nathan Ackerman y el de Palo Alto, Bateson, representan dos ejes interesantes. Bueno, ahora yo les quiero decir, hay dos personas que se han ido, entonces yo tengo que pensar, seguramente estoy aburriendo a algunos, entonces quiero saber a cuántos los estoy aburriendo, para saber cómo voy. ¿Me apuro? ¿Hablo más rápido? ¿No? ¿Está bien? Bueno. Pero yo veo que estas dos gentes se van porque yo soy visual. Toda mi terapia es una terapia visual y es una terapia de utilización de espacio. Entonces yo siempre miro. Miro a la gente y hay siempre en una audiencia por lo menos 6, 7 personas que hacen así. Y esas son las personas que yo quiero. Porque me permiten a mí decir, bueno, todavía estoy bien. Bueno. El grupo que sigue la corriente de Nathan Ackerman es el grupo de la gente clínica, el grupo de gente que, psiquiatras o psicólogos que hicieron carrera psicoanalítica y son clínicos. En ese grupo está Minuchin, está Carl Whitaker, está Maury Bowen, está Lyman Wynn. En realidad, en la medida que estoy hablando, quiero decirles de que estoy hablando de la terapia familiar como surge en los Estados Unidos, porque hay otra figura muy importante en Inglaterra, que es Ronald Lang, que tiene una trayectoria completamente idiosincrática y que no estoy incluyendo en mi historia, pero que es una figura muy, muy importante. Entonces, el grupo de clinicians es un grupo que hace una terapia interventiva. Si ustedes hubieran visto, es un grupo de pioneros que de a poquito se están muriendo, de manera que ustedes tienen suerte y todavía les estoy hablando vivo. Porque y es un grupo que, si se imaginan si vengo después. Nosotros hacíamos una terapia que era una terapia tremendamente activa. Habíamos todos venido de las corrientes psicoanalíticas en donde habíamos tenido gran entrenamiento en cómo decir y muchísimas diversidades. Todo. Entonces, y estábamos desafiando esa experiencia que habíamos tenido, entonces entrábamos en una situación en la que queríamos tener alguna actividad. Y la
cuando uno se encontraba con familias, en realidad es imposible decir, porque las familias no te permiten eso. Uno se encuentra en un mundo de múltiples impactos y uno tenía que sobrevivir. Y sobrevivir, uno tenía que crear un orden. Yo empecé a trabajar con familias marginadas en Harlem, en el barrio negro de Nueva York, familias muy pobres que estaban en welfare, ¿cómo se dice? Familias en welfare. ¿Welfare? De ayuda social. Familias que no eran, que no reflexionaban. El grupo que era mucho más impulsivo de actuar. Entonces me enseñaron a hablar, tuve que desarrollar un lenguaje que era un lenguaje de acción. Por ejemplo, nosotros podíamos decirle a un chico, bueno, tú tienes este vaso y puedes hablar mientras tienes ese vaso. Primero decí a qué persona, con quién vas a hablar con Emma, entonces habla, toma este vaso, cuando terminas le das el vaso a ella. Una serie de cosas concretas que permitían una gramática a este mundo que era un mundo que no tenía puntos y comas. El grupo de esa gente es un grupo en que 3 y 4 personas hablaban, contenido era relevado más a la comunicación de afecto y los conflictos se elevaban muy rápidamente. Entonces, cuando uno entraba con una familia de 6, 7 chicos adolescentes y una madre, generalmente no había padres, ¿cómo es que uno podía conseguir que esta gente lo escuchara? Claramente no hablando el lenguaje psicológico. Entonces aprendí a hablar un lenguaje que era un lenguaje semejante al de ellos y aprendí a pensar de que la primera cosa que es necesaria en el encuentro con otra cultura es un cambiamiento del terapeuta. ¿Sí es terapeuta o terapista? Terapeuta, sí. Entonces, toda una serie de cosas de adaptación a mi estilo de trabajo. Y creé toda una serie de cosas que eran verdaderamente concretas y de uso espacial. Si yo quería que alguien aumentara la intensidad de una relación, los ponía juntos. Trabajando después con otras familias, cambié, pero el comienzo, los que me enseñaron a hacer terapia de familia, era ese tipo de familia. Si ustedes veían a Virginia Satir trabajando, Satir venía de una serie de raíces cognitivistas y de Gestalt y de comunicación, y era una persona tremendamente proximal. Tocaba a los pacientes, los abrazaba, la proximidad, y dirigía fundamentalmente a la elaboración de las cosas benignas. Para Satir, lo que ella privilegiaba eran las cosas positivas. Y entonces, claramente, era parcial, porque es cierto, porque el mundo no es un mundo positivo. El mundo tiene conflictos y qué sé yo. Pero era una persona extraordinariamente interesante y creó toda una serie de técnicas. Una de las cosas que era característico de este grupo en el 60 era que desarrollábamos técnicas, entrábamos todos de esquinas diversas. Jay Haley entraba de la esquina de poder, yo entraba de la esquina de las boundaries, ¿cómo se dice boundaries? Fronteras y la organización del subsistema. Virginia Satir entraba explorando
las emociones, los afectos. Y todos teníamos una función. Se nos pagaba y teníamos la función de curar. En realidad éramos todos... la idea de que uno no tiene que ser un curandero todavía no había aparecido en la terapia de familia. Nosotros todos decíamos, si se nos paga tenemos que hacer algo. Y ese algo está dirigido por las necesidades del paciente. Carl Whitaker, que era una figura extraordinaria y muy loco, él hacía cosas extraordinariamente interesantes. Él, por ejemplo, podía venir a una sesión y decir, anoche yo soñé y estoy seguro que soñé con ustedes, pero no me acuerdo del sueño. Él interrumpía todos los procesos lógicos. Él comenzaba una terapia diciendo, todos mis pacientes son locos porque creen que son cuerdos. Y entonces es importante que yo los ayude a recuperar lo irracional. Y tenía una terapia de intervenciones que rompían los esquemas lógicos. No puedo decirles más, es una de las figuras más interesantes de la terapia familiar. Nunca vino acá, seguramente nadie leyó algunos libros de él. ¿Sí? Bueno. Y en realidad él escribía muy mal, de manera de que los libros de él no describen lo que él hacía. Entonces tenemos ese grupo de gente que se continúa. De ese grupo de gente viene después en Italia el grupo de Andolfi, el grupo de Cancrini, que son gente que desarrollan una terapia interventiva. En Inglaterra hay todo un grupo de gente que continúa con eso. Pero hay otra corriente de la terapia de familia que son descendientes de Bateson en línea directa. Bateson no quería una terapia de cambiamiento. Voy a leerles un metálogo, no sé cómo se dice metálogo, es monólogo y metálogo. Él tiene un metálogo para su hija y el metálogo dice así, la hija, papá, ¿por qué las cosas se desordenan? El padre, ¿qué es lo que quieres decir? Cosas desordenados. La hija, bueno, la gente se pasa un montón de tiempo arreglando cosas, pero nadie parece que pasa tiempo desarreglándolas. Parece como que las cosas se desarreglan por sí mismas y después la gente tiene que ordenarlas. El padre, pero tus cosas se desordenan si tú no las tocas. La hija, no si nadie las toca, no. Pero si tú las tocas o si cualquier otra persona las toca, entonces mis cosas se desordenan y es peor, el desorden es peor si no soy yo. El padre, sí, esto es porque yo no quiero que tú toques las cosas en mi escritorio, porque mis cosas se quedan más desordenadas si alguien las toca y no soy yo. La hija, ¿pero por qué la gente desordena las cosas de otra gente? ¿Por qué, papá? Y ahí termino. Bueno, ese pensamiento es un pensamiento extraño para uno de los líderes de la terapia familiar, porque ese era el pensamiento de Bateson y el asunto era cómo no crear desorden. Y si uno
entra e interviene, uno crea desorden. Entonces, y hay un grupo de escuelas que lo sigue a él. ¿Estamos todavía juntos? ¿Sí? ¿Tengo que hacer un chiste o puedo continuar? Sí. Bueno. Entonces, él crea una serie de escuelas se desarrollan que lo siguen a Bateson y que tienen un problema. El problema es cómo hacer una terapia en la que el terapeuta está restrained, ¿cómo se dice? No, constringido y constreñido son más pejorativos. No, es la persona que se controla, es controlado en realidad. ¿Cómo se puede hacer una persona que se controla sin... Para los psicoanalistas eso era fácil. Te controlas haciendo tu psicoanálisis personal, entonces estás controlado. Te controlas porque tenés tu conocimiento interno y tenés tu ego que te mira a ti mismo y aprendes las variaciones de Entonces, eso era fácil. ¿Cómo puede hacer un terapeuta de familia que se controle y que no sea el control del intrapsíquico? Entonces aparecen unas escuelas que crean unas técnicas muy interesantes. La primera escuela es la escuela de Milano, que crea unas técnicas interesantes en el sentido de que ahora en vez de un terapeuta, tenemos un terapeuta y un team detrás del espejo. Y el terapeuta habla no yo sino nosotros, es decir, hay un cambio ahora. No soy yo sino nosotros. Yo y mi team pensamos. Hay un cambiamiento del lenguaje que constringe al terapeuta, porque las sesiones, ellos dicen, no tienen que ser una vez a la semana, sino que tienen que ser una vez al mes, y al hacer el cambio de tiempo, entonces limitan la influencia del terapeuta. El terapeuta, en vez de decir, hace eso, hace preguntas. Y entonces desarrollan el tipo de preguntas circulares, pensando que la pregunta no dirige. La pregunta, por supuesto, dirige, porque nosotros hacemos una pregunta y otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y al final llevamos a la gente a donde nosotros queremos. Pero el pensamiento entonces era, si hacemos en vez de dirigir, preguntamos, entonces el terapeuta es neutral. Y después había una obligación de terminar las sesiones con un escrito, una fórmula, una prescripción, en la que cada uno de los miembros de la familia se hablaba a todos, y entonces a través de hablar con todos se podía llegar a una intervención que era neutral. Esa es una fantasía extraordinaria, porque eso es imposible. Pero por muchos años el grupo de Milano y después la paradoja, por muchos años ellos trabajaron así. Y después un día Mara Servini Palazzoli dijo, no, todo lo que hicimos hasta ahora estaba mal, vamos a empezar de vuelta. Entonces empezaron de vuelta y en vez de neutralidad llamaron la palabra curiosidad. Curiosidad ahora era mejor que... Y hay toda una serie de cosas que hicieron, que en realidad para esta conferencia no es necesario. El desarrollo de la Escuela de Milano es interesantísimo porque son como los chinos comunistas. Cada 5 años tienen un plan quinquenal y ese plan es un desarrollo que en realidad es extremadamente interesante, porque cada vez ellos dicen, esta es la verdad, y cada 5 años ellos dicen, empezamos con una verdad nueva, que en el proceso, en realidad, crea
una evolución rígida. Yo le digo de que ellos evolucionan rígidamente, pero en realidad al final todo ese tipo crea una realidad que no es, que es consensual. Es decir, ellos terminan con una realidad que dicen no hay realidad verdadera, la realidad se cambia. Viene después en el pensamiento teórico de ese grupo que lo sigue a Bateson, viene después en un tiempo en el 70, Van Foster, que dice el terapeuta no puede ser neutral porque forma parte del sistema. Entonces se incorpora eso y entonces se incorpora y entonces el problema es más grande. ¿Cómo se puede controlar al terapeuta si es que el terapeuta es parte del sistema? Ahora cambia la teoría y se introduce nuevos problemas. Entonces en eso viene un chileno, Maturana, y Maturana hace un experimento interesante él es un biólogo, Varela es un matemático, ambos trabajan en Harvard, ambos son chilenos, y hacen un trabajo interesante. Maturana, que es un biólogo, toma el ojo del newt, la rana pequeña, salamandra, y hace una cirugía y saca el nervio óptico y lo pone en otro lugar. De tal manera que cuando él pone enfrente de la salamandra una mosca, la mosca saca la lengua, no donde está la mosca, sino donde el nervio óptico hace que vea la mosca. De ahí sale una teoría que es extremadamente interesante e influyente y que es completamente equivocada. Pero que duró 10 años hasta que la gente dijo que estaba equivocada. La teoría era de que es claro que las salamandras tienen un organismo biológico interior y que responden no a la realidad exterior, sino a la realidad biológica interior. Y entonces quiere decir de que no es posible hacer una instrucción de afuera de las personas. Toda instrucción en realidad es interior. Ahora, la verdad es de que el ojo de los mamíferos es distinto que el ojo de los anfibios, y el ojo y la organización nerviosa del hombre es muy distinta que la de la salamandra. Sin embargo, los terapeutas de familia por 10 años continuaron escribiendo, tomando ese pensamiento como un pensamiento que decía, entonces no es posible hacer una instrucción interactiva. La búsqueda era siempre de una terapia no colonizadora, una terapia respetuosa, no colonizadora. Para los pioneros de la terapia familiar, nosotros no sabíamos que éramos colonizadores. Nosotros hacíamos una terapia, estábamos entrenados a ser healers, curanderos. Curanderos, curadores, es lo mismo. Entonces, pero dentro de la terapia, dentro de la evolución de la terapia familiar, viene un sueco, Tom Anderson, que hace una cosa muy interesante. Está el team mirando a los pacientes, un espejo unidireccional, y él dice, vamos a cortar la luz donde está la familia, y ahora la familia va a mirar, el espejo unidireccional va a mirar al team. Y entonces se crea lo que se llama el reflective team.
¿Eso es familiar o no? No. Bueno, para alguna gente sí, para otra gente no. Y entonces, con el Reflecting Team viene el pensamiento de que ahora estamos creando una terapia que es más simétrica, en donde la familia ahora escucha a los terapeutas hablando de ellos, y entonces se quita la jerarquía y la familia y el grupo terapéutico se observan unos a los otros. Después viene lo último en ese camino a la búsqueda de una terapia respetuosa, no jerárquica, y es el trabajo de Gulishan, que dice, no hay terapia, hay conversación. Es decir, es importante de que el terapeuta se transforma en un experto en cómo mantener una conversación hasta tal punto de que la familia se cura a sí mismo. Y esa es más o menos la evolución de estos dos caminos. Una de las cosas interesantes que pasan en la medida en que yo me vuelvo viejo y acepto mucho más de lo que aceptaba antes, es que uno empieza a ver confluencias. Y uno empieza a ver de que... ahí después me olvidé del grupo australiano, que es el grupo constructivista, y hay Michael White y Epstein, que crean un tipo de terapia que está fundamentalmente basado en los conceptos del filósofo francés Foucault, con su el estudio de las cosas marginales, y un psicólogo de Harvard, Brunner. Pero eso ya es demasiado. Bueno, ese es un caminito rápido. Empezamos a las 9:30, son 45 minutos, ya terminé mi tiempo. ¿Quieren que continúe un poco más con ustedes? Sí, bueno. Voy a poner un punto y aparte en eso, y voy a terminar esta parte diciendo que hay puntos de confluencia. Estuve recién en Brasilia con Gianfranco Cecchin y Chloe Madanes, y era notable cuánta similaritud había en la forma como nosotros pensábamos, aunque como interventores somos completamente distintos. En cambio, también estaba Lynn Hoffman, que es una terapeuta a la Gulishan, y estamos completamente distintos con ella. Bueno, otra cosa. Mientras la terapia familiar en los Estados Unidos se desarrolla y es una de las terapias más que ha avanzado más en el campo de la terapia, de tal punto que la terapia familiar hoy se enseña en todas las universidades de trabajadores sociales, psicología, psiquiatría, y es muy activa y ha creado muchas escuelas, y todos nos hicimos ricos, porque nos hicimos ricos entonces mantenemos el sello de que vayan a mi escuela y no a la escuela del otro, porque mi escuela es mejor y yo necesito más su dinero. Entonces ha habido toda una serie de cosas así, pero al mismo tiempo la teoría y la práctica no se ha dirigido al trabajo con la familia pobre. Es una teoría y una práctica que es claramente dirigida hacia la clase mediana y a la clase más pudiente.
En el campo de trabajo con la familia pobre, entonces existe en los Estados Unidos, y supongo que también acá, un gran abuso institucional hacia la familia pobre. Falta de respeto, se entra en la casa y se saca a los chicos, se los pone en instituciones, el juzgado americano, el juzgado de menores y el juzgado de familia es primitivo, completamente primitivo. Cuando una familia llega a un juzgado de familia, el juez habla con el abogado de los hijos, con el abogado de la madre, con el abogado del padre, pero no habla nunca ni con la madre ni con los hijos. Es decir, cuando los chicos se van a una familia sustituta, entonces la familia biológica no puede ver a la familia sustituta. La organización social del establecimiento que trabaja con la familia pobre está organizada a dirigirse al individuo y no al sistema familiar, y los sistemas de trabajo social y judiciales son fundamentalmente antifamilia, antipobreza. Eso es otro capítulo. Mi próximo libro con mi señora, o el libro que mi señora ha escrito con quien yo estoy escribiendo, es con respecto a cómo trabajar con la familia pobre. Entonces, pero afortunadamente vinieron los conservadores al gobierno americano, y los conservadores dijeron: estamos gastando mucha plata en ustedes. Y entonces los conservadores se juntaron a los liberales diciendo: a lo mejor hay que hacer otras cosas. Pero no vino por una cosa ideológica, vino simplemente porque dijeron: estamos gastando mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer que nos resulte más barato? Una de las cosas, entonces empieza un movimiento que en realidad es un movimiento consumerista. Se dice que el trabajo de salud mental esté dirigido en tal forma de que el consumer, ¿se dice? No, que el consumidor, que está dirigido a a beneficiar al consumidor, en vez de crear 5 agencias que cada una de ellas se mantiene en su lugar, y yo veo únicamente a la chica que ha sido abusada sexualmente, y yo veo a la madre de esa chica, y yo veo a los hermanos adolescentes, y yo veo a los hermanos pequeños. A lo mejor es más interesante y es más útil si se puede ver a toda la familia junta, y empieza un trabajo que es uno de los trabajos más interesantes en este momento, que es el trabajo de hacer terapia en las casas de la gente pobre. Y eso comienza sin un pensamiento teórico, más desde un punto de vista de ideología liberal y de ayuda, de pensamiento y de ayuda a la gente pobre. Y entonces empieza en los últimos 10 años un tipo de terapia que es breve, intensiva, y está hecha en la casa de la gente. Los terapeutas van a la casa. ¿Cómo funciona? Rápidamente es así. Digamos, un terapeuta tiene nada más que 2 o 4 clientes. De manera de que y va a trabajar con esos clientes un periodo de 6 semanas a 6 meses. Y va a trabajar 2 o 3 horas, 3 o 4 veces a la semana. Y tiene un beeper, tiene un llamador, de manera de que la familia puede llamarlo en cualquier momento. Y el terapeuta se transforma verdaderamente en un miembro del sistema. Y hay toda una serie de cosas interesantes que no voy a hablar, pero que es una de las cosas que ustedes no hacen acá.
y que a lo mejor llega de aquí 20 años, que es como las cosas, las ideas les demora mucho tiempo cruzar el continente, mientras en los Estados Unidos el psicoanálisis decae y expulsan a los lacanianos, ellos vienen a Buenos Aires, y entonces en algún momento, yo voy a terminar porque en este momento me pongo crítico y agresivo, y entonces voy a terminar. Tanto gusto.